El tribunal se quedó en silencio mientras ella permanecía allí. La comandante marina condecorada enfrentando al juez, que exigía que se quitara su cruz al valor militar. Su sonrisa arrogante lo decía todo. Esto se trataba de humillación, no de justicia. La multitud observaba, algunos con diversión, otros con incomodidad. Nadie esperaba lo que pasó después. Cuando se quitó la chaqueta en lugar de solo la medalla, revelando lo que yacía debajo, incluso el juez no pudo mantener su arrogancia. A veces el respeto debe tomarse cuando no se da libremente. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si las historias de valor silencioso y justicia resuenan contigo, por favor considera suscribirte a nuestro canal. Los corredores de mármol del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México amplificaban cada paso, creando una sinfonía de movimiento apresurado mientras abogados, clientes y observadores corrían hacia sus destinos. Entre ellos, caminaba la comandante Esperanza Reyes Castillo, su paso medido distinguiéndola del caos a su alrededor. Su uniforme azul marino estaba impecable, cada listón e insignia precisamente colocados según regulación. Sin embargo, se movía por la multitud virtualmente desapercibida. Así era como lo prefería. La luz matutina se filtraba por las ventanas altas, creando largas sombras sobre el piso pulido, mientras Esperanza revisaba el expediente publicado en la pizarra electrónica. Sala séptima. Magistrado Aurelio Villanueva presidiendo. Su estómago se tensó ligeramente al ver el nombre, aunque su expresión permaneció neutral. La reputación de Villanueva lo precedía. Industrias Defensa Nexus contra Estados Unidos mexicanos, anunció un secretario, provocando una oleada de cuerpos hacia las puertas dobles. Esperanza revisó su reloj. Había sido citada como testigo experto en lo que se había convertido en uno de los casos de adquisición militar más contenciosos en la memoria reciente. 19 soldados habían muerto cuando el equipo Nexus falló durante una operación clasificada en Sinaloa. La empresa alegaba error del operador. Las familias de los muertos merecían algo mejor. «Está perdiendo su tiempo», dijo una voz a su lado. Esperanza se volteó para encontrar a un reportero veterano organizando su bolsa. «Disculpe». «Villanueva está presidiendo», explicó el hombre sin levantar la vista. «El testimonio militar no lleva a ningún lado en su sala». «El hombre tiene algo contra los uniformes». Finalmente la miró. «Sin ofender, comandante». «Aprecio la advertencia», replicó Esperanza, su voz calmada. Había enfrentado cosas mucho peores que un juez parcial. Antes de que pudiera decir más, un grupo de trajes caros pasó junto a ella. El abogado principal de Nexus, licenciado Sebastián Montalvo, estaba en medio de conversación con sus asociados, pero se detuvo cuando notó a Esperanza. Una sonrisa se extendió por su rostro que nunca alcanzó sus ojos. «Comandante Reyes, supongo», esperando con interés su perspectiva hoy. La manera en que enfatizó la palabra dejó claro cuán poco valoraba su aportación. Mientras Montalvo se alejaba, Esperanza ajustó su chaqueta, los dedos momentáneamente rozando algo bajo la tela, el contorno duro de su cruz al valor militar mantenida cerca pero fuera de vista. No estaba aquí por reconocimiento, estaba aquí por la verdad. Un joven secretario se acercó, portafolios en mano. «Comandante Reyes, necesitan que revise estos documentos antes del testimonio». Le entregó una carpeta gruesa. «Especificaciones técnicas para el sistema de comunicaciones tácticas M27». Esperanza asintió, tomando la carpeta. El equipo en cuestión, el corazón del caso. Conocía el sistema mejor que sus diseñadores. Había visto de primera mano lo que pasaba cuando fallaba. Las imágenes pasaron involuntariamente por su mente. La explosión, los gritos,
llevando a un soldado herido a través del humo y escombros mientras las comunicaciones morían en el peor momento posible. Empujó los recuerdos lejos, enfocándose en el presente. El corredor se había llenado más mientras se acercaba la hora de la corte. Entre los rostros, notó a una mujer con una credencial de prensa estudiándola con intensidad inusual. Carmen Delgado, Reforma. La reportera ya estaba escribiendo notas en su tablet, aunque Esperanza aún no había dicho una palabra en la corte. Las puertas del tribunal se abrieron y la galería rápidamente se llenó. Esperanza tomó su lugar en el área de espera de testigos, estudiando al magistrado Villanueva mientras entraba. Su reputación lo precedía. Teatral, imperioso, con un desdén particular por los testigos militares. Entró con togas negras ondeando, comandando silencio inmediato con nada más que su presencia. A los 58 años, Villanueva tenía el porte de alguien acostumbrado a autoridad incuestionable. Su cabello plateado estaba inmaculadamente peinado, sus facciones afiladas y aristocráticas. Mientras se acomodaba detrás del estrado, su mirada barrió la sala y se fijó brevemente en Esperanza. Algo pasó por sus facciones. No solo el desprecio usual del que había sido advertida, sino algo más personal. Barajó papeles deliberadamente, llamando hacia adelante a otro testigo, mientras hacía esperar a Esperanza. Un oficial de la corte se inclinó hacia ella. Siempre hace esto con la gente militar. Establece dominancia o algo así. Esperanza simplemente asintió. Había enfrentado tácticas de intimidación peores que un hombre con un martillo. Mientras esperaba, observó a la fiscala, licenciada Diana Herrera, una mujer seria de 40 años, cuya reputación de meticulosidad la había precedido. Se habían conocido brevemente el día anterior para prepararse, y Esperanza había apreciado el enfoque directo de la abogada. Después de casi 45 minutos de ignorar deliberadamente su presencia, el magistrado Villanueva finalmente levantó la vista. «Creo que estamos listos para la comandante ahora», dijo, haciendo que el rango sonara como una acusación en lugar de un honor. Esperanza se levantó, hombros cuadrados, y caminó al estrado con la misma confianza a medida que la había llevado a través de situaciones mucho más peligrosas que esta. Tomó su juramento con precisión clara, su voz firme. «Por favor, declare su nombre y posición para el registro», solicitó el secretario. «Comandante Esperanza Reyes Castillo, Comando de Guerra Especial Naval de la Marina de México». El magistrado Villanueva levantó una ceja. «Guerra especial. No seamos dramáticos, comandante. Esta es una audiencia de adquisición, no un comercial de reclutamiento». La primera onda de risa incómoda se extendió por el tribunal, mientras Esperanza encontró la mirada del juez sin reacción. Había esperado esto. Había sido informada sobre sus tácticas. No sería provocada tan fácilmente. «Comandante Reyes», comenzó la fiscala Herrera, ¿podría explicar su experiencia respecto al sistema de comunicaciones tácticas M-27? Tengo 14 años de experiencia de campo con varias iteraciones del sistema, incluyendo la versión bajo discusión hoy. También serví en el equipo de evaluación que valoró el M-27 antes de su despliegue inicial y he documentado múltiples incidentes de campo involucrando fallas de equipo. El magistrado Villanueva tamborileó su pluma impacientemente. Sin embargo, usted no es ingeniera, ¿correcto? ¿Sus credenciales técnicas se limitan a qué exactamente? Antes de que Esperanza pudiera responder, Herrera intervino. «Su señoría,
La experiencia operacional de la comandante Reyes es directamente relevante a este caso, como se estableció en mociones previas al juicio. Yo determinaré qué es relevante en mi tribunal, licenciada, replicó Villanueva bruscamente. Continúe, pero manténgase en hechos materiales. Herrera asintió. Comandante, ¿podría describir el incidente que ocurrió durante la operación Colibrí? Esperanza comenzó a explicar las circunstancias, manteniendo su voz medida a pesar de las memorias que amenazaban con surgir. La operación involucró extraer rehenes de alto valor de una ubicación fortificada en Sinaloa. El procedimiento estándar requería mantener comunicaciones seguras durante la extracción. En el momento crítico, el sistema M-27 falló catastróficamente, dejando 3 equipos aislados y sin capacidad de coordinación táctica. ¿Y los resultados de esta falla? Incitó Herrera. 5 bajas, 19 heridos. La misión fue exitosa en última instancia, pero a costo significativo. «Objeción», gritó Montalvo, levantándose de la mesa de la defensa. La comandante Reyes está editorializado sobre costos y resultados en lugar de abordar la pregunta técnica en cuestión. Sostenida, respondió el magistrado Villanueva inmediatamente. Comandante, por favor restrinja su testimonio a hechos verificables sobre el equipo, no evaluaciones emocionales de la misión. Esperanza notó que varios jurados se movían en sus asientos, algunos luciendo incómodos con el tono del juez. Una mujer mayor en la fila trasera, quizás una madre militar, observaba con intensidad particular. La falla de equipo documentada, continuó Esperanza, ajustando su enfoque. Coincide con patrones identificados en pruebas previas al despliegue, específicamente cuando opera en ambientes de alta temperatura con interferencia de señal presente. Durante los siguientes 25 minutos, metódicamente presentó la evidencia, citando pruebas específicas, documentación y reportes de campo. A pesar de las interrupciones repetidas de Villanueva y las objeciones de Montalvo, el caso técnico contra Nexus se estaba construyendo. Algunos jurados ahora tomaban notas, e incluso algunos reporteros habían dejado de revisar sus teléfonos. ¿Y usted personalmente presenció la falla?, preguntó Herrera. Sí, estaba coordinando entre equipos cuando las comunicaciones se cortaron. El sistema mostró la misma secuencia de error documentada en 3 incidentes de campo previos, todos los cuales fueron reportados a Nexus. Incidentes que Nexus clasificó como error del operador, aclaró Herrera. Sí, a pesar de evidencia contraria. El magistrado Villanueva se aclaró la garganta ruidosamente. Tomaremos un receso de 15 minutos antes del contrainterrogatorio. Se levantó abruptamente, desapareciendo en sus cámaras sin las formalidades usuales. Mientras el tribunal se revivía, Esperanza notó a Montalvo en conversación profunda con sus clientes, sus expresiones preocupadas. Quizás habían esperado que su testimonio fuera fácilmente desestimado. La fiscala le dirigió una mirada y le dio un asentimiento sutil de aprobación. Esperanza permaneció sentada, consciente de que dejar el estrado solo extendería su tiempo bajo escrutinio. Usó el momento para centrarse, sabiendo que el contrainterrogatorio de Montalvo sería diseñado para desacreditarla, para pintarla como no calificada o parcial. Había enfrentado peores. Desde su asiento podía ver a Carmen Delgado aún observándola con esa intensidad curiosa. La reportera ya no escribía, sino que parecía estar buscando algo en su dispositivo, su expresión cambiando de concentración a sorpresa. Lo que había encontrado parecía significativo. Mientras la galería se asentó nuevamente y el magistrado Villanueva regresó,
Su comportamiento se había endurecido. Cualquier frustración que había sentido por la efectividad de su testimonio se había cristalizado en algo más determinado. Asintió a Montalvo, quien se puso de pie con confianza practicada. «Comandante Reyes». Montalvo comenzó su contrainterrogatorio con facilidad practicada. Usted alegó que la falla del equipo era inherente al diseño. Sin embargo, docenas de unidades similares han funcionado sin incidente. ¿No es más probable que los operadores simplemente mal usaron el equipo? Antes de que Esperanza pudiera responder, el magistrado Villanueva interrumpió. Y por favor, recuerde, comandante, que esta corte requiere testimonio factual, no apelaciones emocionales sobre camaradas caídos. Esperanza aún no había mencionado a sus camaradas. El ataque preventivo del juez confirmó sus sospechas. Ya había decidido contra su testimonio, pero había enfrentado probabilidades peores y adversarios más peligrosos que un juez parcial y un abogado corporativo. No tenía idea de que dentro de una hora esta sala caería completamente silenciosa y el magistrado Aurelio Villanueva enfrentaría el comienzo del fin de su carrera. Las especificaciones del equipo claramente establecen parámetros operacionales que estaban bien dentro de las condiciones presentes durante el incidente, replicó Esperanza, dirigiéndose al abogado, pero consciente de los ojos entrecerrados del juez. La tasa de falla en condiciones ambientales similares muestra un patrón consistente con fallas de diseño, no error del operador. La tasa de falla se vuelve irrelevante si no se siguieron protocolos apropiados, cortó el magistrado Villanueva. ¿No estaría de acuerdo, comandante? Con respeto, su señoría. No estaría de acuerdo. No cuando la misma falla ha sido documentada en ambientes de prueba controlados donde todos los protocolos fueron verificablemente seguidos. Un cambio sutil ocurrió en la galería. Varios jurados se enderezaron, prestando más atención. Montalvo lo notó y rápidamente redirigió. Comandante, su experiencia es principalmente en operaciones de campo, no en ingeniería de materiales. No es posible que su evaluación esté coloreada por sus experiencias de combate en lugar de experiencia técnica. Mi evaluación está basada en 14 años de experiencia operacional, entrenamiento especializado en análisis de fallas de equipo y observación directa del equipo en cuestión, tanto antes como después del incidente, respondió Esperanza firmemente. La documentación sometida a la corte incluye pruebas de laboratorio que confirman las observaciones de campo. Montalvo se paseó ante el estrado de testigos, sus zapatos caros haciendo clic contra el piso de madera. Sin embargo, los ingenieros de Nexus con décadas de experiencia y títulos avanzados no pueden replicar estas supuestas fallas bajo condiciones de prueba estándar. No han intentado replicar las condiciones específicas documentadas en nuestros reportes, contraatacó Esperanza. La falla ocurre cuando las temperaturas ambientales exceden 43 grados Celsius, mientras el sistema experimenta patrones de interferencia electromagnética particulares. Estas condiciones estuvieron presentes durante la Operación Colibrí y durante 2 incidentes documentados previos. Mientras hablaba, Esperanza se movió ligeramente y su chaqueta se abrió lo suficiente para revelar el borde de su cruz al valor militar. Los ojos del magistrado Villanueva se fijaron en ella inmediatamente. «Comandante Reyes», interrumpió otra vez, su voz tomando un nuevo filo. ¿Es esa una condecoración que está aportando? El tribunal se quedó silencioso. Esperanza miró hacia su medalla, luego de vuelta al juez. «Sí, su señoría». «¿Y sintió necesario portarla hoy, a mi tribunal?»
Es parte de mi uniforme formal cuando aparezco en capacidad oficial, su señoría. El magistrado Villanueva se inclinó hacia adelante. Permítame ser claro, comandante. Esta corte no está impresionada por la pompa militar. Tratamos con hechos, no historias de guerra y decoraciones brillantes. Murmullos se extendieron por la galería. Algunos jurados intercambiaron miradas incómodas mientras otros parecían casi divertidos por el comportamiento del juez. En la fila trasera, la mujer mayor que había estado observando intensamente frunció el ceño profundamente. Quizás, continuó Villanueva, su voz subiendo, debería remover esa medalla mientras testifica. Parece ser un intento de prestar peso no ganado a su testimonio. El tribunal cayó en silencio incómodo. La abogada Herrera se levantó a medias de su asiento, lista para objetar, pero luego se detuvo, observando a Esperanza cuidadosamente. En la galería, la reportera Carmen Delgado de repente se sentó más erecta, sus dedos volando por su tablet con propósito renovado. ¿No ganado, su señoría?, preguntó Esperanza, su voz perfectamente controlada. A menos que pueda demostrar su relevancia a este caso, replicó Villanueva con un movimiento despectivo. Es meramente teatral, y estoy comenzando a cuestionar si fue incluso legítimamente otorgada, dado su obvio talento para las dramáticas. Algunas risas nerviosas resonaron por la sala. Montalvo sonrió con suficiencia. Los dedos de la estenógrafa de la corte vacilaron sobre sus teclas, como si no estuviera segura de si registrar el comentario del juez. Esperanza tomó una respiración medida, sus ojos nunca dejando los del juez. Algo en su comportamiento calmado hizo que Villanueva se moviera ligeramente en su asiento. «Si su señoría insiste», dijo silenciosamente, «la removeré». «Por favor, hágalo», replicó Villanueva con un asentimiento satisfecho. «Esta corte respeta evidencia, no símbolos». Esperanza se puso de pie, sus movimientos deliberados. En lugar de simplemente desprender la medalla, comenzó a remover toda su chaqueta. La risa que había comenzado murió instantáneamente cuando las primeras cicatrices se hicieron visibles. Líneas dentadas por sus antebrazos, el patrón inconfundible de quemaduras sanadas desapareciendo bajo el cuello de su camisa. En el silencio repentino, la chaqueta se quitó completamente. La cruz al valor militar colgaba de su mano mientras colocaba la chaqueta cuidadosamente en el estrado de testigos. Cada ojo en el tribunal se fijó en las cicatrices extensas por los brazos y cuello de Esperanza, evidencia de heridas que deberían haber sido fatales. El blanco pristino de su camisa de uniforme hacía las cicatrices más marcadas, imposibles de ignorar. Operación Colibrí, Sinaloa, 2021, declaró, su voz clara y llegando a cada rincón de la sala ahora silenciosa. Clasificada hasta hace 4 meses. El rostro del magistrado Villanueva había perdido su certeza arrogante, su complexión palideciendo, mientras sus ojos se fijaban en las cicatrices extensas. Lideré la extracción de 19 rehenes después de que nuestro transporte fue golpeado por fuego enemigo, continuó Esperanza. El sistema de comunicaciones M27 falló en el momento crítico, cortando a 3 equipos de coordinación. Esta medalla representa a los 5 miembros del equipo que no regresaron a casa. La falla del equipo que estamos discutiendo hoy es idéntica a lo que los mató. Nadie se movió. Ni los jurados, ni los abogados, ni siquiera los reporteros usualmente inquietos. El único sonido era el suave zumbar del sistema de aire acondicionado del tribunal. Desde la galería, Carmen Delgado de repente se puso de pie. «¡Comandante Reyes!», gritó. «¿Es usted también la oficial que rescató al hijo del magistrado Villanueva de esa misma operación?».
El tribunal erupcionó en jadeos y murmullos. El rostro del magistrado Villanueva se drenó de todo color restante. «¡Orden!», gritó débilmente, su martillo olvidado en su mano floja. «¡Orden en la corte!». Los ojos de Esperanza nunca dejaron al juez mientras respondía simplemente «sí». Las imágenes pasaron por su mente. Teniente Rodrigo Villanueva, 26 años, severamente herido cuando la falla de comunicaciones dejó a su equipo expuesto, llevándolo a través del humo y fuego, su sangre empapando su uniforme, sus gracias susurradas antes de perder conciencia. Nunca había hecho la conexión con el juez sentado ante ella ahora, con el rostro ceniciento y atónito. ¿Objeción? Montalvo finalmente logró, encontrando su voz. «Esto es completamente irrelevante al caso en cuestión». «¿Lo es?», contraatacó la fiscala Herrera poniéndose de pie. El rescate del teniente Rodrigo Villanueva fue directamente impactado por la falla del equipo en el centro de este caso. Habla directamente tanto a las consecuencias de la negligencia de Nexus como a la experiencia de primera mano de la comandante Reyes. El magistrado Villanueva parecía incapaz de fallar sobre la objeción. Miraba a Esperanza, viéndola verdaderamente por primera vez. Quizás, continuó Herrera presionando su ventaja, el magistrado Villanueva debería excusarse dado este claro conflicto de interés. La galería erupcionó nuevamente. Oficiales de la corte se movieron hacia Carmen Delgado, pero varios otros reporteros ya estaban de pie, teléfonos y tablets capturando todo. «¡Orden! ¡Tendré orden!». Villanueva finalmente gritó, encontrando su martillo y golpeándolo inefectivamente. Esperanza permaneció de pie, su expresión calmada a pesar del caos a su alrededor. «Esta corte está en receso». Villanueva logró. Su voz apenas audible mientras se levantó y se tambaleó hacia sus cámaras. Montalvo se acercó al estrado, intentando control de daños, pero era demasiado tarde. La historia ya se estaba extendiendo más allá de las paredes del tribunal. Esperanza, calmadamente, se puso su chaqueta de vuelta, asegurando la cruz al valor militar en su lugar apropiado. Mientras bajaba del estrado de testigos, la galería se apartó ante ella. Algunos veteranos en la sala se pusieron en posición de firmes. La mujer mayor en la fila trasera ofreció un asentimiento solemne. Afuera, en el corredor, las cámaras destellaron mientras la palabra se extendía por el tribunal. Esperanza se movió firmemente por la multitud creciente, su rostro compuesto. «¡Comandante Reyes!», gritó una voz. Carmen Delgado la alcanzó, grabadora en mano. Sabía que estaría testificando ante el padre de un soldado que rescató. «No hice la conexión», replicó Esperanza honestamente. El teniente Villanueva fue uno de muchos heridos ese día. Sin embargo, el magistrado Villanueva nunca reveló esta conexión, presionó Delgado. Ha fallado en 3 casos previos involucrando Industrias Defensa Nexus, todos a su favor. Esperanza se detuvo, considerando esta nueva información. Eso sería un asunto para el Comité de Ética Judicial, no para mí. La cruz al valor militar, continuó Delgado. La recibió por la operación Colibrí, por las acciones durante la operación. Sí, incluyendo salvar al teniente Villanueva, incluyendo completar la misión a pesar de la falla de comunicaciones y extraer a todo el personal sobreviviente. Incluyendo salvar al teniente Villanueva, incluyendo completar la misión a pesar de la falla de comunicaciones y extraer a todo el personal sobreviviente, corrigió Esperanza gentilmente. La medalla no es por ninguna acción individual. La expresión de Delgado se suavizó ligeramente. ¿Sabía el magistrado Villanueva quién era usted antes de hoy? No puedo hablar de lo que el juez sabía o no sabía.
pero su intento de humillarla removiendo su medalla... «Estoy aquí para testificar sobre falla de equipo que cuesta vidas», replicó Esperanza, su voz firme. «No para especular sobre motivaciones judiciales». Delgado asintió, reconociendo los límites. «Una última pregunta, comandante. Las cicatrices son de la misma operación». «Sí». «¿Puedo preguntar qué pasó?» Esperanza nunca había hablado públicamente sobre ese día. Nunca había buscado reconocimiento por lo que pasó después de que las comunicaciones fallaron. Pero quizás ahora, con las vidas de futuros soldados en juego, la verdad importaba más que su privacidad. Cuando el sistema M-27 falló, mi equipo se separó de los otros. Comenzó, su voz firme. Los helicópteros de extracción no podían coordinar con las fuerzas terrestres. Tuve que moverme a través de un tiroteo activo para restablecer comunicaciones y marcar la zona de aterrizaje. Durante ese proceso, encontré la unidad del teniente Villanueva inmovilizada y tomando bajas. El teniente estaba severamente herido y usted lo cargó. Hice lo que cualquier miembro del servicio habría hecho. Completé la misión y traje a nuestra gente a casa. Esperanza miró su reloj. «Si me disculpa, señora Delgado, necesito prepararme para el resto de mi testimonio, asumiendo que la corte se reconvoque». «¿Oh? ¿Se reconvocará?», replicó Delgado con certeza. «Pero dudo que el magistrado Villanueva esté presidiendo. Esta historia ya está siendo tendencia nacionalmente». Como para confirmar sus palabras, teléfonos por todo el corredor sonaron con alertas de noticias. Expertos en ética judicial ya estaban siendo citados en reportes preliminares. Las acciones de Industrias Defensa Nexus habían caído 8 puntos en los primeros 15 minutos después de la revelación del tribunal. Esperanza encontró un rincón silencioso para recoger sus pensamientos. No había intentado que esto se tratara de ella, sobre la medalla, o las cicatrices, o el rescate. Había venido a decir la verdad sobre equipo defectuoso que había costado vidas y continuaba poniendo soldados en riesgo. De alguna manera esa verdad se había enredado con algo más personal, más doloroso. Su teléfono vibró con un mensaje de la fiscala Herrera. «Juez presidente interviniendo. Villanueva excusado. Nuevo juez siendo asignado. Testimonio se reanuda a las 2 de la tarde. Cambiaste todo». Esperanza cerró los ojos brevemente, centrándose. Cuando los abrió, notó a un joven secretario observándola con admiración no disimulada. «Comandante Reyes», dijo el secretario vacilantemente, «solo quería decir lo que pasó allí dentro, lo que hizo. Parándose a él así, fue realmente algo». Esperanza ofreció una pequeña sonrisa. «Solo dije la verdad. A veces eso es suficiente». Mientras se alejaba, dirigiéndose a la sala de conferencias donde se prepararía para la sesión de la tarde, Esperanza sabía que mientras sus cicatrices habían sido expuestas hoy, también había algo mucho más importante: la verdad. A las 2 de la tarde exactamente, Esperanza entró al Tribunal 7 otra vez, esta vez para encontrar una atmósfera completamente diferente. La magistrada superior Carmen Delgado Ochoa, la jueza presidente del distrito, había tomado los procedimientos personalmente. A los 62 años, Delgado Ochoa era conocida por su enfoque directo e integridad impecable. La galería ahora estaba repleta hasta su capacidad, con sillas plegables adicionales, traídas para acomodar la afluencia repentina de observadores y medios. «Comandante Reyes», comenzó la magistrada Delgado Ochoa, una vez que Esperanza había jurado otra vez. «Quiero disculparme por el tratamiento no profesional que recibió esta mañana. Esta corte respeta su servicio y su experiencia.
Procederemos con su testimonio desde donde fue interrumpido. Sebastián Montalvo había sido acompañado por 2 abogados adicionales de su firma. Los 3 se agruparon juntos, revisando documentos con preocupación apenas disimulada. Los ejecutivos de Nexus detrás de ellos lucían sombríos. «Su señoría», comenzó Montalvo, poniéndose de pie con confianza forzada. «Dados los procedimientos irregulares de esta mañana, solicitamos que el testimonio de la comandante Reyes sea eliminado del registro y que comencemos de nuevo». «Solicitud denegada», replicó Delgado Ochoa sin vacilación. «El registro permanece, licenciado Montalvo. Puede continuar su contrainterrogatorio de la testigo, teniendo en mente que esta corte espera profesionalismo de todas las partes». Montalvo se acercó al estrado, su arrogancia anterior reemplazada por formalidad cautelosa. «Comandante Reyes, independientemente de sus experiencias personales, el hecho permanece que el sistema M27 ha sido desplegado en miles de operaciones con una tasa de éxito de más del 99%. ¿Cómo reconcilia esto con su alegación de falla de diseño? La tasa de éxito que cita incluye todas las condiciones operacionales», replicó Esperanza calmadamente. «Cuando aislamos despliegues bajo las condiciones específicas presentes durante la operación Colibrí, la tasa de falla aumenta al 19%. Esto está documentado en el análisis técnico sometido a la Corte. Una tasa de falla del 19% aún significa 81% de éxito», contraatacó Montalvo. ¿No podría esto atribuirse a la extremidad de las condiciones en lugar de falla de diseño? El M27 fue específicamente comercializado y vendido al militar para uso en condiciones extremas, respondió Esperanza. Las especificaciones técnicas explícitamente establecen capacidad operacional en ambientes hasta 50 grados Celsius, con múltiples fuentes de interferencia electromagnética. La operación Colibrí ocurrió en condiciones bien dentro de esos parámetros. Montalvo cambió de táctica. «Comandante, testificó anteriormente sobre cargar al teniente Villanueva a seguridad. ¿Estaría de acuerdo en que el estrés del combate y el impacto emocional de las bajas podrían afectar su recuerdo de detalles técnicos?» Antes de que Esperanza pudiera responder, la magistrada Delgado Ochoa intervino. «Licenciado Montalvo, esa línea de cuestionamiento roza lo inapropiado dados los hechos establecidos. El análisis técnico de la comandante está respaldado por documentación y verificación de terceros. Por favor, continúe». Durante los siguientes 45 minutos, Montalvo intentó múltiples enfoques para desacreditar el testimonio de Esperanza, pero cada intento solo parecía fortalecer su credibilidad. Los jurados ahora estaban completamente comprometidos, varios tomando notas detalladas. Cuando Montalvo finalmente regresó a su asiento, lucía derrotado. La fiscala Herrera se puso de pie para reinterrogatorio. «Comandante Reyes, solo una pregunta. En su opinión profesional, ¿podrían las bajas sostenidas durante la operación Colibrí haber sido prevenidas si el sistema M27 hubiera funcionado según especificaciones?» «Sí», replicó Esperanza sin vacilación. «Con comunicaciones apropiadas, los equipos habrían coordinado sus movimientos, identificado los puntos de emboscada y ejecutado la extracción según protocolo. Basado en análisis de misión, las bajas fueron resultado directo de la falla de comunicaciones». «Gracias, comandante. No hay más preguntas». La magistrada Delgado Ochoa se dirigió al jurado. «La testigo queda excusada. Tomaremos un receso de 15 minutos antes de argumentos de cierre». Mientras Esperanza dejaba el estrado,
El tribunal permaneció silencioso, el impacto de su testimonio colgando en el aire. Afuera en el corredor, la escena se había transformado. Equipos de noticias llenaban el pasillo, y un grupo de veteranos se había reunido, muchos en uniforme. Formaron una línea respetuosa mientras Esperanza emergía, varios ofreciendo saludos. Carmen Delgado se le acercó, su expresión seria. «Comandante, el magistrado Villanueva ha anunciado su excusación inmediata de todos los casos pendientes y solicitó una investigación ética de su propia conducta. Liberó una declaración diciendo que falló en revelar su conexión personal al caso». Esperanza asintió, absorbiendo la información sin reacción visible. «Señora Delgado, este caso nunca fue sobre el magistrado Villanueva o sobre mí. Fue sobre responsabilizar a una corporación por poner ganancias antes que las vidas de miembros del servicio. Pero sus acciones hoy, revelando esas cicatrices, manteniéndose firme, ya ha cambiado cosas», presionó Delgado. «La historia se ha vuelto nacional. Grupos de veteranos están pidiendo una revisión completa de todos los contratos de adquisición militar. El senador Morales acaba de anunciar audiencias de supervisión». Antes de que Esperanza pudiera responder, un oficial de la corte se acercó. «Comandante Reyes, hay alguien que quisiera hablar con usted». Gesticuló hacia una sala de conferencias lateral. Adentro, el teniente Rodrigo Villanueva esperaba, parado alto a pesar de la ligera cojera que cargaría por el resto de su vida. A los 28 años, tenía las facciones de su padre, pero ninguna de la arrogancia, su expresión una mezcla de respeto e incomodidad. «Comandante Reyes», dijo, ofreciendo un saludo nítido. «Teniente», reconoció Esperanza, devolviendo el saludo. «No esperaba verlo aquí. Vine tan pronto como escuché. Nunca supe que fue usted quien me cargó ese día. Cuando me recuperé, me dijeron que un equipo naval nos había extraído, pero nunca tuve nombres. Mi padre, él nunca supo tampoco». «No habría cambiado mi testimonio», dijo Esperanza gentilmente. «Lo sé, por eso estoy aquí». La expresión de Rodrigo se endureció ligeramente. «Lo que Nexus hizo, lo que han estado haciendo, encubriendo estas fallas, es imperdonable. Mi padre, él ha tomado decisiones que no puedo defender. Pero quería que supiera que estoy agradecido no solo por salvar mi vida, sino por defender la verdad hoy». «No se trataba de mí», replicó Esperanza, mirándolo directamente. «O de su padre. Se trataba de ellos. No necesitaba especificar a quién se refería. Los 5 que no habían regresado a casa, los 19 otros heridos, todos aquellos que podrían aún estar en riesgo». Rodrigo asintió, entendiendo lo que muchos civiles nunca podrían. «El comité judicial anunció su suspensión esta mañana, pendiente investigación completa». Vaciló. «Gracias no solo por salvarme, sino por la verdad». Se pararon en silencio por un momento antes de que ofreciera otro saludo y se fuera, dejando a Esperanza sola con sus pensamientos. Para la noche, las escaleras del tribunal estaban abarrotadas de medios. Esperanza emergió a destellos de cámaras y preguntas gritadas. Respondió solo una. «Esto nunca fue sobre mí. Fue sobre responsabilidad por aquellos que hemos perdido y protección para aquellos que aún sirven». Mientras se abría paso por la multitud, los tickers de noticias ya anunciaban una sesión de emergencia del Comité de Conducta Judicial y las acciones de Industrias Defensa Nexus desplomándose 25 puntos. Varios contratos de adquisición militar estaban siendo puestos en pausa pendiente revisión. 3 días después, Esperanza se paró sola en el Panteón Civil de Dolores, sección militar, donde descansaban los miembros de su equipo. La neblina matutina se adhería a las filas de marcadores blancos
creando una atmósfera solemne y sagrada. Se movió con reverencia silenciosa a 5 marcadores en particular, deteniéndose ante cada uno para rendir respetos. En la tumba final, desprendió su cruz al valor militar y la colocó gentilmente contra la lápida. «Misión completa», susurró. Las noticias del veredicto habían llegado esa mañana. El jurado había deliberado por menos de 3 horas antes de encontrar a Industrias Defensa Nexus responsable en todos los cargos. El fallo incluyó no solo daños para las familias de los perdidos, sino también una orden judicial para retirar y rediseñar completamente el sistema M-27. El Departamento de Justicia había anunciado una investigación más amplia de prácticas de adquisición militar. Una semana después, Esperanza caminó por los corredores del hospital militar, visitando miembros del servicio heridos. Traía noticias de que el equipo Nexus había sido retirado del servicio pendiente rediseño completo. Una investigación del Congreso había sido abierta con testimonio programado de personal militar que había experimentado fallas similares de equipo, pero había sido previamente silenciado por acuerdos de no divulgación. Los corredores del hospital estaban silenciosos en la madrugada. La mayoría de visitantes aún no habían llegado. Esperanza lo prefería así, permitiendo conversaciones más genuinas con los guerreros heridos. En una habitación, encontró a un joven marino recuperándose de heridas sostenidas en una operación más reciente. «Comandante Reyes», dijo, reconociéndola inmediatamente. «Dijeron que podría venir, pero no pensé... Quiero decir, estaba en todas las noticias». «Solo revisando a nuestra gente», replicó, acercando una silla. «¿Cómo te estás aguantando, cabo?» «Mejor desde escuchar sobre el veredicto de Nexus», respondió. «Tuvimos los mismos problemas de comunicaciones durante nuestro despliegue el mes pasado. No tan malo como Colibrí, pero lo suficientemente malo». Esperanza asintió. «Por eso estoy aquí. La investigación se está expandiendo para incluir todos los despliegues del sistema. Tu experiencia importa. Lo que hizo en ese tribunal», dijo el cabo, su voz silenciosa pero intensa. «Mostrando esas cicatrices, parándose a ese juez, cambió todo. Todos están hablando de ello, no solo en el militar, sino en todas partes. Gente que nunca se preocupó por contratos de adquisición, de repente se preocupa». «No debería haber tomado eso», replicó Esperanza honestamente. «La evidencia siempre estuvo ahí. La documentación, los datos de prueba, los reportes de incidentes. Pero la gente necesitaba verlo», insistió el cabo. «Necesitaban ver lo que realmente significa, lo que realmente cuesta». Mientras se preparaba para irse, una joven teniente se le acercó nerviosamente en el corredor. «Comandante Reyes, quería... Todos están hablando de lo que pasó en ese tribunal. ¿Cómo se mantuvo tan calmada cuando él estaba tratando de humillarla?» Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. «Nunca se trató de mí o mi medalla. Cuando te enfocas en la misión, en lo que verdaderamente importa, todo lo demás se desvanece». «Quiero ser así», admitió la teniente. «Tener ese tipo de valor». «No se trata de no tener miedo», replicó Esperanza. «Se trata de reconocer cuando algo importa más que tu miedo o comodidad. Eso es todo». Mientras se alejaba por el corredor del hospital, Esperanza notó cómo la gente se enderezaba ligeramente cuando pasaba. Doctores, pacientes, visitantes, no por la fama del incidente del tribunal, sino por algo más fundamental, el reconocimiento de cómo lucía la verdadera autoridad. No el tipo que exigía remoción de medallas,
sino el tipo que las ganaba. 2 meses después, una pequeña ceremonia tuvo lugar en la Secretaría de la Defensa Nacional. El secretario personalmente anunció reformas comprensivas al proceso de adquisición militar, incluyendo requerimientos de prueba mejorados y un nuevo programa de protección de denunciantes para miembros del servicio que identificaran fallas de equipo. Estos cambios, declaró el secretario, llegan demasiado tarde para aquellos que perdimos en la Operación Colibrí y otras misiones comprometidas por fallas de equipo, pero salvarán vidas en el futuro. En la audiencia, Esperanza se sentó silenciosamente en su uniforme, la cruz al valor militar de vuelta en su lugar. La había recuperado del panteón el día después del juicio, sabiendo que sus compañeros caídos habrían querido que continuara sirviendo su propósito, un recordatorio de sacrificio y un símbolo de la verdad. Después de la ceremonia, declinó múltiples solicitudes de entrevista y silenciosamente se dirigió a la estación del metro. Un mensaje de texto apareció en su teléfono mientras esperaba el tren, de Carmen Delgado. CEO de Nexus y 3 ejecutivos acusados hoy. Gran Jurado Federal encontró evidencia de resultados de prueba falsificados que datan de 5 años. Tu testimonio lo empezó todo. Esperanza guardó el teléfono sin responder. Nunca había buscado reconocimiento o justicia para sí misma. La había buscado para aquellos que ya no podían hablar, para aquellos cuyas voces habían sido silenciadas, para aquellos que servirían en el futuro. Mientras el tren llegaba y subía a bordo, un grupo de cadetes de la academia la reconoció. No se acercaron o pidieron fotos. En lugar de eso, simplemente se pararon un poco más rectos, sus rostros mostrando el respeto que no puede exigirse, solo ganarse. Un día, ellos también entenderían lo que ella siempre había sabido, que el valor no se trata de medallas o reconocimiento, se trata de hacer lo correcto, especialmente cuando es más difícil, de mantener tu posición cuando otros querrían que retrocedieras, de mostrar tus cicatrices cuando la verdad lo exige. Por ahora, Esperanza estaba contenta de regresar a sus deberes, de continuar sirviendo silenciosamente como siempre había hecho. La batalla en el tribunal fue ganada. La guerra por la responsabilidad continuaba, y ella estaría ahí, parada alta, por tanto tiempo como fuera necesaria. 6 meses después del incidente en el tribunal, una sesión especial estaba en progreso en el Colegio de Defensa Nacional. Una docena de comandantes se sentaron atentamente mientras Esperanza, en uniforme completo pero con su medalla apropiadamente exhibida, se dirigió a ellos brevemente. La autoridad no se otorga por galones o se confiere por rango, les dijo. Se gana a través de la integridad y se mantiene a través del respeto. El verdadero peso del honor no está en medallas o condecoraciones. Está en recordar que nuestro poder existe para proteger a la nación, no para proteger nuestros intereses. Una de las comandantes jóvenes levantó la mano. «¿Comandante? ¿Qué consejo nos daría para resistir la corrupción sistémica?» Esperanza consideró la pregunta cuidadosamente. Recuerden por qué están aquí. No por el poder, no por el dinero, no por el prestigio. Están aquí porque México les ha confiado la responsabilidad más sagrada: defender la patria. Cada vez que tomen una decisión, pregúntense, ¿esto sirve a México o sirve a mis intereses? ¿Y si la presión se vuelve muy intensa? Entonces recuerden que la historia juzgará sus decisiones mucho después de que las presiones temporales hayan desaparecido. Los sobornos se gastan, las amenazas se olvidan, pero el servicio que prestan o niegan vive para siempre en el corazón de la patria. Otra oficial preguntó.
¿Nunca tuvo duda sobre lo que estaba haciendo? Constantemente, admitió Esperanza. Pero las dudas son saludables. Las dudas nos mantienen humanos. El problema viene cuando dejamos de dudar, cuando nos convencemos de que somos infalibles. ¿Qué haría diferente si pudiera repetir todo el proceso? Esperanza sonrió ligeramente. Nada. Cada error, cada momento de duda, cada paso en falso fue necesario para llegar al resultado correcto. La justicia no es un destino, es un viaje. Y como cualquier viaje valioso, requiere que estemos dispuestos a perdernos ocasionalmente para encontrar el camino correcto. Después de la sesión, mientras Esperanza caminaba por los pasillos del centro de entrenamiento, se encontró con Sebastián Montalvo, el abogado que había intentado desacreditarla. «Comandante», dijo Montalvo, claramente nervioso, «quería agradecerle». «¿Agradecerme? Usted fue quien intentó destruir mi credibilidad». «Sí, pero fue su ejemplo lo que me abrió los ojos», replicó. Ver cómo defendió la verdad, sin importar el costo personal, me hizo darme cuenta de lo que había estado haciendo. He dejado de representar a Nexus y ahora trabajo pro bono para familias de veteranos. Esperanza extendió su mano. Eso requiere más valor que cualquier cosa que hice en el tribunal. Aprendí de usted que el verdadero valor no está en ganar casos, sino en servir a la justicia. Un año después del incidente en el tribunal militar, Esperanza recibió una invitación inesperada. El Colegio de Defensa Nacional quería otorgarle la presea al mérito cívico por su contribución a la reforma del sistema de adquisiciones militares. «No puedo aceptarla», le dijo a su hermana mayor Isabel cuando le mostró la invitación. «¿Por qué no?» «Porque no hice esto por reconocimiento. Lo hice por los que perdimos, por los que siguen sirviendo, por los que vendrán después. Pero precisamente por eso deberías aceptarla, no por ti, sino por lo que representa». «¿Qué representa?» «Que una persona puede cambiar el sistema, que la verdad puede ganar, que el sacrificio tiene significado». Esperanza consideró esto. «¿Crees que ayudaría a otros?» «Creo que les daría esperanza». El día de la ceremonia, un evento íntimo en el Colegio de Defensa Nacional, Esperanza se puso su uniforme de gala completo por primera vez en años. Junto a su nueva presea civil, llevaba orgullosamente su cruz al valor militar, la medalla que había iniciado todo. En su breve discurso de aceptación dijo: «Esta presea no es mía. Pertenece a todos los que creen que la verdad no está en venta, que la integridad no se negocia y que la justicia siempre vale la pena defender, sin importar el costo». En la audiencia estaban Isabel y sus sobrinos, veteranos de su unidad, algunos de los oficiales que había entrenado, y sorprendentemente, el teniente Rodrigo Villanueva. «Acepto esta presea», continuó, «no como reconocimiento a lo que hice, sino como compromiso con lo que queda por hacer, porque la justicia no es un logro que se alcanza una vez y se olvida. Es una responsabilidad que debemos llevar cada día». Después de la ceremonia, mientras caminaban por Chapultepec como familia, su sobrino Diego preguntó: «Tía Esperanza, ahora que tienes 2 medallas, ¿eres 2 veces más heroína?» Esperanza rió. El primer sonido genuinamente alegre que había hecho en meses. «No funciona así, Diego. No importa cuántas medallas tengas. Lo que importa es qué haces cuando nadie está mirando, cuando no hay cámaras, cuando no hay aplausos». «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?» Esperanza miró a su familia, feliz y segura, luego hacia el horizonte de la Ciudad de México, una ciudad que había aprendido a amar de manera nueva a través de su lucha por la justicia. «Voy a seguir siendo tu tía.
Voy a seguir ayudando a que el sistema funcione como debe. Y voy a seguir recordando que las batallas más importantes no se luchan por gloria, sino por amor. Mientras el sol se ponía sobre Chapultepec, pintando el cielo de naranjas y rosas, Esperanza Reyes Castillo caminó en silencio con su familia, llevando sus medallas no como trofeos del pasado, sino como promesas para el futuro. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, había demostrado que una persona común, armada solo con valentía y determinación, podía cambiar el mundo. No con violencia, no con dinero, no con conexiones, sino con la fuerza más poderosa de todas, la verdad. Y en los años venideros, cuando Diego y Sofía fueran adultos y enfrentaran sus propios momentos de elección entre lo fácil y lo correcto, recordarían las palabras de su tía. La justicia no es un destino, es un viaje, y vale la pena cada paso del camino. ¿Has conocido alguna vez a alguien que nunca pidió reconocimiento, pero merecía más que nadie? ¿Alguien que llevó su honor silenciosamente hasta el momento en que más importó? Comparte tu historia en los comentarios abajo. No todos los héroes usan sus medallas. A veces llevan sus cicatrices en silencio.